Buenas. Pasaron muchos meses y no le hemos podido hacer nada a la van porque no tenemos plata. Pero la hemos seguido usando y el uso trajo aparejado algunos problemitas. Por suerte, lo tenemos a Nacho, que resulta ser mecánico. Y como es mecánico, nos hicimos amigos de él, porque ¿quién no quiere tener un amigo mecánico en su vida? ¿Qué vamos a hacer y por qué? Vamos a arreglar el caño de escape porque aparentemente después de andar por el ripio, en un camino de ripio o una cosa así, la vibración hizo una magia y lo rompió. Así que con algunos truquitos vamos a intentar hacer una reparación un poco casera. El chimichurri este. Vamos a intentar hacer una reparación, no sé si casera, no es tan casera, pero no es la adecuada y vamos a ver si funciona. Bueno, ahora les vamos a hacer escuchar el ruido que empezó a hacer después de que se rompió el escape, que fue por eso que los chicos se dieron cuenta que algo no andaba bien. Así de paso podemos comparar el ruido que hace ahora y el ruido que va a hacer después cuando lo arreglemos. Ahí va. No sé si se aprecia perfectamente, pero ese ruido no debería hacer. Ahí está llegando el chef de la casa al set de filmación. Si la cámara aprecia el movimiento, Sí. se puede filmar ahí, arriba. Dale. Y vemos. No sé si hay suficiente luz, pues si no puedo alumbrar con el teléfono. Mi teléfono está ahí. ¿Querés pasármelo, Aldito? Está al lado de la rueda. Ah, no puedes vos. ¿Por qué? Creo que Ju llega. Impresionante. Qué garrón usar anteojos en esta circunstancia, ¿eh? Sí, pero te cuida de las basuritas. Buen punto. Ahí donde estoy apuntando a cualquier lado. No. Ahí va, perfecto. Perfectamente. Perfectamente. Cuando vos me digas. Dale. Ahora mientras yo muevo el escape, simulo el movimiento que hace cuando anda el vehículo y se puede ver dónde está roto el escape, donde se desoldó. ¿Se ve? No, porque estoy moviendo la mano. No importa, después lo puedo poner una flechita para marcar bien dónde es. Wow. Entonces lo que vamos a hacer para ver si funciona es poner pegamento, un pegamento especial para caños de escape que tolera la temperatura, la flexión y demás, todo acá alrededor. Pero primero, para asegurarnos que pegue bien, vamos a limpiar esto negro es combustión que debería haber entrado dentro del escape y que no entró porque está roto. Entonces vamos a limpiar esa combustión, vamos a descontaminar bien, vamos a lijar y todo eso para favorecer una superficie donde el pegamento agarre bien. La fiesta que se armó acá abajo. Sí. Marco, El radiador. Nacho, Aldisten. Aldito y yo. Uy, por Dios. Si la próxima juntada la hacemos bajo la mano. Ya fue. Sí, le ponemos la torta de cumpleaños de La Mario. torta de cumpleaños. Te mandaron una vida para el Candy Crush ahí dentro de la notificación. ¿A mí? Aleja la cara, ¿no? Reducís muchísimo los ojos. Mira que vas a saltar a lugares donde jamás te vas a imaginar. Bueno, la mamá me está tapando acá. La. Bueno, limpiamos con thinner la superficie con un cepillito de dientes especial para mecánicos y ahora vamos a lijar un toque. Ah, y un trapito también. Y ahora vamos a lijar un toque para
generar como, no sé, se llama, en español se llama una mordiente, no sé, Porosidad. porosidad en el material, exacto. Cada raya que le hacemos con la lija es un lugar donde el pegamento se va a adherir. Ah, casi. ¿Qué onda, Lito? Arreglando la van. ¿Arreglando la van? Sí. Oh, el caño de escape. ¿Cuál es el producto que le vamos a poner? Falta uno más acá. Podríamos. Está pelotudeando. Viste, deberías estar acá cebando mates, Agustín. Es verdad, 200 personas y no hay mate acá. Estoy como Homero, no puedo meter la mano ahí, pero porque estoy agarrando la tapa. Homero, la glorieta, no. La toalla en la cabeza. No, y esa vez que se quedó, que le quedó la mano trabada. Porque tenía agarrado Claro, sí, pero probaste soltarla. la botella de Coca-Cola. Sí. Homero, esto no es fácil, pero voy a tener que cortarte los brazos. ¿Pero vuelven a crecer? Sí. Homero, ¿estás apretando la lata? Creo que sí. No puede, que no sea más grueso que esto. ¿Qué opinas? Ok. ¿Sí? ¿Pero hoy? Sí. Ok. Vaya, es tu misión. Enseñar, mijito. ¿Te acordás cómo son los palitos de helado, por ejemplo? Si fuese un... Ah, y hay uno en el cajón de la cocina. Me vuelvo loco. Un palito de helado sería increíble. Me parece, anda, fíjate. Me lo quiero comer. Pedile a papá. No, pero no es un helado, es el palito solo, no te vas a comer el palito. Creo que hay un tenedor de madera. ¿Un tenedor de madera o qué? Tráelo. O una cuchara, no sé qué es. ¡Ah, ya sé! Bien. ¿Listos? Bueno, la cosa va a ser una cosa más o menos así. Hay que ponerse un poquito acá de esta pasta mágica que después se va a endurecer. ¿Cómo así sirve? A ver. Espectacular. Sí, me va a servir. Ok. Y una vez que te pones así en el dedito, sí o sí que sea un dedo de mecánico. Cada vez me gusta más esto. O sea, cada vez le tengo más fe, ¿me entendés? Oh, mirá, el aplicador es este. Esto lo compraba para aplicar sellador de caño escape. Sí lo venden así. Sí. Terminamos el trabajo, hicimos una prueba porque las instrucciones no son exactamente claras, entonces una de las dudas que teníamos era si el calor del escape iba a ayudar a secar el producto o no. Pensamos que sí. Entonces dijimos, a ver, démosle arranque cuando todavía no se había secado, a ver si se secó o se va a secar y deja de hacer ruido. Y no, fue peor, porque la presión del escape sacó el pegamento para afuera y lo tiró por todos lados y volvió a hacer ruido en un segundo. Así que ahora lo volvimos a poner más y lo vamos a dejar secar hasta mañana, 24 horas, y veremos qué pasa. Mira, Miguelo. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Si quieren saber si el arreglo de Nacho funcionó, van a tener que ver el próximo. Gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse, dejar su me gusta y un comentario si disfrutaron el video. Muchas gracias.